Bienvenidos una vez Mur-S a su canal favorito, el lugar donde la Passion Superíndice 3N por Kanyaman se vive al máximo. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para recibir una dosis de pura admiración Superíndice 3N por nuestro Galu, N turco. Hoy amigos MOS tenemos una noticia que sinceramente, me tiene temblando de la emoción Superíndice 3N. Es una de esas noticias que literalmente te dejan sin aliento, que te hacen querer gritar a los cuatro vientos y compartirla con todo el mundo. Asu que abro Superíndice 3 chense los cinturones, porque lo que les voy a contar a continuación Superíndice 3N es, ni Mur-S ni menos, que una autocopyright bomba informativa. Vamos a desentrar más menos juntos todos los detalles de esta noticia explosiva, vamos a analizar cada pequeño más menos o matiz, y sobre todo, vamos a compartir la alegría y la euforia que seguramente sentiru, N al igual que yo. Prepur rense porque esto va a ser con diéresis copyright pico. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta ola de entusiasmo, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban al canal. Acu encontraru N siempre las últimas noticias, los rumores Mur-S jugosos, los vídeos Mur-S divertidos y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre la vida y la carrera de Kanyaman. Asu que no se lo piensen Mur-S un botoncito y formaru, N parte de esta gran familia Yaman. Y si ya N suscritos muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para Mu. Bien, ahora dejemos de lado las introducciones y vayamos directo al grano, a la noticia que tiene a todo el fandom de Kanyaman revolucionado. Agur rense fuerte. La noticia, damas y caballeros, es que Kanyaman trabajando en un nuevo proyecto. Lo han oído bien, nuestro Kan preparando algo nuevo, algo grande, algo que promete dejarnos a todos boquiabiertos. Ahora su copyright que muchos de ustedes estaru N pensando, ya lo sabuamos. Kan siempre trabajando en algo. Y tienen razón Superíndice 3N, nuestro Kan es un hombre incansable, siempre buscando nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar su talento. Pero esta vez es diferente, esta vez la noticia viene cargada de detalles jugosos, de rumores emocionantes y de confirmaciones que nos hacen pensar que estamos ante algo realmente especial. ¿Qué copyright sabemos hasta ahora? Bueno, lo primero que hay que decir es que el proyecto se mantiene, en gran medida, en secreto. Kan y su equipo son maestros en mantener la expectación Superíndice 3N y en soltar la información Superíndice 3N poco a poco, creando un autocopyright tico suspense que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero a pesar del hermetismo, algunas informaciones han logrado filtrarse y, du copyright me decirles, son realmente prometedoras. Se rumorea, por ejemplo, que se trata de una serie de acción Superíndice 3N, con un guión cargado de intriga, de giros inesperados y de personajes complejos y fascinantes. Al parecer Kan interpretaron a un personaje totalmente diferente a los que nos tiene acostumbrados, un personaje Mur-S oscuro, Mur-S atormentado, pero al mismo tiempo, irresistiblemente carismático. Imagúnense a Kanyaman en el papel de un espía internacional, o de un agente encubierto, o incluso de un antiguo copyright roe con un pasado oscuro. Sinceramente la sola idea me pone la piel de gallina. Pero la cosa no queda aún. También Copyright N se ha rumoreado que la serie contaron con un presupuesto importante, lo que significa que la producción Superíndice 3N será de alta calidad, con escenas de acción Superíndice 3N espectaculares, efectos especiales impresionantes y una fotografía cuidada hasta el Mur-S mínimo detalle. Y por si todo esto fuera poco, también Copyright N se ha dicho que la serie será grabada en diferentes localizaciones alrededor del mundo, lo que nos permitirá disfrutar de paisajes impresionantes y de una ambientación Superíndice 3N de lujo. Imagúnense a Kanyaman corriendo por las calles de Parus, luchando en los callejones de Estambul o seduciendo en los casinos de Montecarlo. Simplemente espectacular. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores, informaciones que han ido surgiendo en diferentes medios y redes sociales, pero que aún no han sido confirmadas oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, y la cantidad de información Superíndice 3N que circulando nos hace pensar que algo grande se cociendo. Pero la noticia bomba no termina acu. Aún hay Mur-S. Y es que según fuentes cercanas a Kanyaman, el actor especialmente entusiasmado con este nuevo proyecto.
Al parecer, se trata de un papel que le permite explorar nuevas facetas de su talento, que le exige un gran esfuerzo físico y mental y que le da la oportunidad de demostrar que es mucho más que una cara bonita. Kan siempre ha sido un actor muy comprometido con su trabajo, un actor que se entrega al máximo en cada proyecto y que no tiene miedo de asumir nuevos desafíos. Y este nuevo proyecto, al parecer, es el desafío perfecto para con diéresis Copyright L. Además, se dice que Kan estuvo trabajando muy duro en su preparación superíndice 3N física para este papel. Estuvo entrenando intensamente, aprendiendo nuevas copyright técnicas de combate y perfeccionando su forma física. Al parecer, quiere estar en la mejor forma posible para interpretar a este personaje y ofrecer una actuación superíndice 3N creíble y convincente. Y es que Kan es un perfeccionista, un actor que se preocupa por cada detalle y que siempre busca la excelencia. Quiere dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto y no se conforma con menos. Pero, ¿no podremos ver este nuevo proyecto? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Pues bien, la respuesta, como ya se imaginaron, no es fácil de obtener. La fecha de estreno aún no ha sido confirmada, pero se estima que la serie podrá llegar a nuestras pantallas a finales de este aún más menos o a principios del aún más menos o que viene. Así que paciencia, amigos míos. Tendremos que esperar un poco para poder disfrutar de Kan Yaman en este nuevo proyecto. Pero estoy seguro de que la espera valdrá la pena. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo sus mejores momentos en Erkencicus, Dolunay, o Sandokan y Manteniu Copyright, donos al tanto de sus últimas noticias y proyectos a Trabu Copyright S de sus redes sociales. Y hablando de redes sociales, les invito a todos a seguir a Kan Yaman en Instagram y Twitter. Allí encontraru fotos exclusivas, vídeos divertidos y mensajes inspiradores que les alegraru en el dúa. Además, les recomiendo que se unan a los diferentes grupos y comunidades de fans de Kan Yaman que existen en las redes sociales. Allí podrán compartir su pasión superíndice 3N por el actor, conocer a otros fans de todo el mundo y estar al tanto de las últimas noticias y rumores. Y por supuesto, no se olviden de seguir este canal, donde siempre encontraru la información superíndice 3N completa y actualizada sobre Kan Yaman. En resumen, la noticia bomba es que Kan Yaman estuvo trabajando en un nuevo proyecto, una serie de acción superíndice 3N que promete dejarnos a todos boquiabiertos. Se rumorea que se trata de un papel diferente a los que nos tiene acostumbrados, que la serie contaru con un presupuesto importante y que será grabada en diferentes localizaciones alrededor del mundo. La fecha de estreno aún no ha sido confirmada, pero se estima que la serie podrá llegar a nuestras pantallas a finales de este aún más menos o a principios del aún más menos o que viene. Así que a esperar con paciencia y a seguir disfrutando de la magia de Kan Yaman. Y bien, mis queridos Kan Yamanuacos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta noticia bomba tanto como yo. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué copyright tipo de personaje les gustaría ver a Kan Yaman interpretar en esta nueva serie? Du copyright genme sus comentarios abajo, en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y para terminar, quiero recordarles una vez que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este es su canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por Kan Yaman se vive al máximo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto, Kan Yamanuacos. Y recuerden, Kan Yaman es el número 1. Siempre. Ciao. Un momento. No se vayan todavía. Aún no hemos terminado de exprimir esta jugosísima noticia. Porque si creían que eso era todo, se equivocan. Esto es solo la punta del iceberg. Prepárense porque voy a sumergirme aún más profundo en el mar de rumores y especulaciones que rodean este nuevo proyecto. Vamos a analizar cada ola, cada corriente, cada pequeña burbuja que pueda darnos una pista sobre lo que nos espera. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién no se ha imaginado a Kan Yaman en 1001 papeles diferentes?
Desde el romántico empedernido hasta el villano despiadado, pasando por el héroe de acción invencible. Can tiene el talento, el carisma y la presencia escénica para interpretarlo todo. Y es precisamente esa versatilidad lo que hace que este nuevo proyecto sea tan emocionante. Además, las fuentes cercanas al actor han estado cantando a pleno pulmón sobre la dedicación absoluta de Can a este papel. Dicen que está durmiendo con el guión debajo de la almohada, que está practicando sus movimientos de lucha en cada momento libre y que incluso ha contratado a un chef personal para seguir una dieta estricta que le permita estar en la mejor forma posible. Eso sí que es compromiso. Pero lo más interesante de todo, al menos en mi humilde opinión, es el cambio de registro que parece implicar este nuevo personaje. Hemos visto a Can brillar en comedias románticas, hemos suspirado con sus dramas y hemos vibrado con sus escenas de acción. ¿Pero un personaje oscuro, atormentado, con un pasado turbio? Eso es algo totalmente nuevo. Eso es un desafío mayúsculo que estoy segura de que Can superará con creces. Imaginen la profundidad que Can puede aportar a un personaje con demonios internos, con secretos oscuros y con una lucha constante entre el bien y el mal. Imaginen la intensidad de sus miradas, la fuerza de sus silencios, la vulnerabilidad que puede mostrar a través de una simple expresión. ¡Ay, Dios mío, ya me estoy emocionando! Y no solo eso, sino que la posibilidad de que la serie se grabe en diferentes localizaciones alrededor del mundo es simplemente alucinante. Piénsenlo. Can Yaman en París, en Roma, en Nueva York. Can Yaman interactuando con diferentes culturas, hablando diferentes idiomas, mostrando su talento en escenarios internacionales. Es una oportunidad única para expandir aún más su carrera y para conquistar nuevos públicos. Además, la ambientación de lujo que se rumorea para la serie promete ser un auténtico deleite visual. Vestuarios impecables, escenarios deslumbrantes, una fotografía cuidada al milímetro. Todo ello contribuirá a crear una atmósfera de suspense, de intriga y de glamour que nos mantendrá pegados a la pantalla desde el primer minuto. Pero claro, no todos son rosas. También hay algunos desafíos que Can deberá superar para que este nuevo proyecto sea un éxito. En primer lugar, la presión de las expectativas es enorme. Después de triunfar en Turquía, en Italia y en España, Can se ha convertido en una estrella internacional con una legión de fans incondicionales que esperan lo mejor de él. Así que no puede permitirse decepcionarlos. En segundo lugar, el género de acción es muy exigente. Requiere una gran preparación física, una coordinación impecable y una capacidad para transmitir emociones creíbles en medio de situaciones extremas. Pero estoy segura de que Can está a la altura del desafío. Ya ha demostrado su talento en otras producciones de acción y estoy convencida de que esta vez lo hará aún mejor. Y en tercer lugar, la competencia en el mundo de las series es feroz. Hay cientos de producciones de alta calidad que se estrenan cada año y que luchan por captar la atención del público. Así que Can y su equipo deberán trabajar muy duro para que esta serie destaque entre la multitud. Pero con su talento, su carisma y su dedicación, estoy segura de que lo lograrán. Ahora bien, volviendo a los rumores y especulaciones, hay uno que me tiene especialmente intrigada. Se dice que la serie podría contar con la participación de una estrella internacional de renombre. Imaginen a Can Yaman compartiendo escena con un actor o actriz de Hollywood. Sería un auténtico bombazo mediático. Los nombres que se barajan son varios, pero uno de los que más suena es el de Eva Green. Sí, la mismísima Eva Green, la actriz francesa conocida por sus papeles en películas como Casino Royale y Sombras Tenebrosas. Si esto se confirmara, sería una noticia increíble. La química entre Can y Eva sería explosiva. Pero claro, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado. Así que no se hagan ilusiones todavía. Pero por favor, crucen los dedos conmigo para que este rumor se haga realidad. Sería un sueño hecho realidad. Y mientras esperamos ansiosamente más noticias sobre este nuevo proyecto, les propongo que hagamos un repaso por la trayectoria de Can Yaman. Recordemos sus mejores momentos, sus papeles más emblemáticos, sus escenas más memorables. Rindámosle un merecido homenaje a nuestro galán turco. Recordemos a Ferit Aslan en Dolunay, el empresario exitoso y perfeccionista que se enamora de su cocinera. Recordemos a Can Divit en Erken Kush, el fotógrafo aventurero y apasionado que conquista el corazón de Sanem. Recordemos a Francesco Demir en Viola come il mare, el inspector de policía carismático y enigmático que investiga crímenes en Sicilia.
Y recordemos a Sandokan, el valiente pirata que lucha por la libertad en la India. Cada uno de estos personajes ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Cada uno de estos papeles ha demostrado el talento y la versatilidad de Can Yaman. Y estoy segura de que este nuevo proyecto nos mostrará una faceta aún más sorprendente de su arte. Así que, mis queridos Canyamanuacos, a seguir esperando con paciencia. A seguir soñando con este nuevo proyecto. Y a seguir apoyando a nuestro galán turco en cada paso que da. Porque Can Yaman es el número 1. Siempre. Y hablando de paciencia, sé que la espera puede ser dura. Pero no se desesperen. Para hacer más llevadera la espera, les tengo una propuesta. ¿Qué les parece si organizamos un maratón de series de Can Yaman? Podemos ver todos sus trabajos anteriores, comentarlos en las redes sociales y compartir nuestra pasión por el actor con otros fans de todo el mundo. Sería una forma divertida de mantener viva la llama de la emoción. Además, les recomiendo que estén muy atentos a las redes sociales de Can Yaman. Él suele compartir fotos y vídeos de sus proyectos, así que es probable que nos dé alguna pista sobre este nuevo proyecto. Así que no se pierdan ni una sola publicación. Y por supuesto, no se olviden de seguir este canal. Aquí siempre encontrarán la información más completa y actualizada sobre Can Yaman. Soy su fuente número 1 de noticias y rumores sobre el actor. Así que no se despeguen de la pantalla. En resumen, mis queridos Canyamanuacos, la noticia bomba es que Can Yaman está trabajando en un nuevo proyecto, una serie de acción que promete dejarnos a todos boquiabiertos. Se rumorea que se trata de un papel diferente a los que nos tiene acostumbrados, que la serie contará con un presupuesto importante y que será grabada en diferentes localizaciones alrededor del mundo. La fecha de estreno aún no ha sido confirmada, pero se estima que la serie podría llegar a nuestras pantallas a finales de este año o a principios del año que viene. Así que a esperar con paciencia y a seguir disfrutando de la magia de Can Yaman. Y recuerden que este canal es su casa, su refugio, su lugar de encuentro para celebrar la pasión por Can Yaman. Así que siéntanse libres de comentar, de compartir sus opiniones y de expresar su amor por nuestro galán turco. Y ahora sí, mis queridos Canyamanuacos, me despido por hoy. Pero no se preocupen, que volveremos muy pronto con más noticias, más rumores y más emociones sobre Can Yaman. Así que no se pierdan el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y recuerden, Can Yaman es el número 1. Siempre. Ciao.